está, y vamos a hablar de la agenda legislativa. Hay, por supuesto, un asunto político con esto de los famosos chats aparentemente del teléfono de Augusto Verduga, y por supuesto hay mucha repercusión por las declaraciones de algunos asambleístas sobre los ecuadólares, pero hay una agenda. La bancada también de ADN dio a conocer ayer su posición sobre el tema del dólar, por petición a propósito del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cómo está la situación en la Asamblea? ¿Cómo la ve usted, Natalie? Bienvenida, buenos días, gracias por atender la entrevista. Hasta el próximo 14 de mayo, que se instala la nueva Asamblea Nacional, donde también usted va a estar presente. Gracias, Fernando, por la invitación. Byron, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando a esta hora a través de todas las plataformas de FB Radio. Bueno, sabemos que estamos en un proceso electoral. Lamentablemente, desde el año anterior nos dimos cuenta precisamente que cómo se iban desalineando, y en la Asamblea Nacional actual, en la cual de la cual yo soy parte, cómo iban, en lugar de ir por el camino correcto, el camino de la fiscalización y el camino de la legislación, que es la misión de la Asamblea Nacional y de nosotros los legisladores, pues lo que se hacía era una fiscalización a la carta y no se legislaba en beneficio de los ecuatorianos. Se legisla en beneficio de las banderas políticas, de las tiendas, ideologías partidistas, en este caso de la Revolución Ciudadana, que actualmente tiene más asambleístas dentro del legislativo, y sabemos que su agenda no es manejada directamente por Viviana Veloz, quien preside la asamblea, sino que la agenda la maneja Virgilio Hernández y Rafael Correa, incluso como está destacado y se ha develado en los chats del fin de semana. Ahora, pero ¿qué es lo que podemos esperar? Falta muy poco, hoy estamos 19 de marzo, estamos prácticamente menos de 2 meses para que se vaya esta asamblea. ¿Qué es lo que se ha determinado? Ayer se daba a conocer que en la parte legislativa se aprobó uno de los proyectos de ley del tema de la infancia, pero ¿qué más va a haber? ¿Qué es lo que la gente puede esperar? Bueno, aquí el presidente de la República ha sido claro, justamente en la primera vuelta, en la campaña del mes de enero, se pedía y se decía cuál era nuestra propuesta de campaña como legisladores: tener una asamblea distinta que realmente trabaje por beneficio de los ecuatorianos. Sí, pero otra vez han desilusionado, porque al principio como que lo hicieron, cuando hubo el acuerdo de ADN con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, pero eso se rompió y ahora otra vez entramos en esa lucha permanente. Claro, Fernando, el problema es justamente el problema viene por lo que me refería al inicio de mi intervención, que al estar en una temporada preelectoral como era el año pasado y estar a puertas de una elección nacional, se iban a desalinear y iban a dejar de pensar en los intereses y en el bien común por sus intereses partidistas. Ahora, nosotros esperamos, porque ya es un periodo de 4 años el que viene, esperamos que realmente exista realmente exista esta propuesta por parte de los asambleístas, que sea firme. Esta propuesta que todos los asambleístas le hicieron a nuestros mandantes, que se cumpla, y que sin ver ideologías ni de qué bandera política nos pongamos la bandera del Ecuador y trabajemos por lo que ya ha dicho el presidente Daniel Noboa: seguridad, empleo, educación y salud, que es lo que tanta falta le hace al país. Recordemos que el presidente Daniel Noboa en el 2023 asumió un Ecuador con crisis multidimensionales, que no las creó él las recibió, pero sin embargo él está luchando para poder combatir a todas estas crisis y poderle dar respiro y darle una vida digna a todos los ecuatorianos. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué más quisiéramos nosotros que así sea? Pero justamente se está trabajando para ello, y es importante que el Ejecutivo pueda trabajar de la mano con el Legislativo en búsqueda de estas nuevas oportunidades y del progreso del Ecuador. Ayer se dio a conocer por parte de la bancada, la vocera es Valentina Centeno, que se va a plantear la creación de una comisión multipartidista para la protección
de la dolarización. Esto también es otro tema. Tenemos el dólar, pero estamos permanentemente en una disputa que si nos vamos a desdolarizar, si es lo más adecuado. ¿Cuándo? Pues aparentemente tenemos una economía estable, no una inflación baja en nuestro país. Ya volver a, no sé, a una moneda propia sería una situación lamentable la que vamos a vivir. Sin embargo, pues se señala que la Revolución Ciudadana quiere desdolarizar y por eso es que quieren blindar la dolarización. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, ya aquí dos asambleístas de la Revolución Ciudadana el pasado domingo en un medio de comunicación fueron claras y creo que se les escapó como siempre, por eso dicen hay que cuidar lo que se piensa y como ellos piensan dejar el dólar atrás y crear los ecuadólares, que ya lo hemos visto, no es algo reciente, viene desde la campaña del 2021 con Andrés Arauz, ya lo ha dicho desde antes y hace pocas semanas, incluso el líder máximo de esa tienda política como es Rafael Correa, el tema de desdolarizar y ya lo dijo Paola Cabezas, la dolarización a la ecuatoriana, ¿qué es esto? Los ecuadólares. Sabemos que este tipo de moneda electrónica lo que va a hacer es debilitar más nuestra economía que ya está golpeada. El presidente de la República, por eso mismo, el día de ayer sacó un decreto ejecutivo en el que dice que la única moneda de cambio transnacional para todas las transacciones que tenemos en el Ecuador sea el dólar y que la Asamblea Nacional, en este caso la bancada de ADN, pues tramite igual un artículo de la Constitución para poder reforzar esto y que ningún gobierno de turno pretenda meterle la mano a la moneda oficial, que en este caso es el dólar. Pero aquí muy importante, Byron y Fernando y a toda la audiencia que nos está escuchando a esta hora, estas intenciones, estas malas intenciones de debilitar más nuestra economía, este plan macabro por parte de la Revolución Ciudadana, lo único que nos lleva es también a perder credibilidad en la parte internacional. Porque imagínense, salen estas declaraciones, el riesgo país aumenta, porque claro, los otros países ven como inseguridad jurídica lo que pueda pasar con el país si es que no tiene una moneda oficial como sería el dólar y en este caso lo que ellos proponen, los ecuadólares. Bueno, ese es, veamos qué sucede. Byron Galarza se incorpora al diálogo con Natalie Morillo, ella es asambleísta de ADN. Asambleísta, buenos días. Ayer, bueno, ya se salvó doña Joana Verde Soto porque, claro, después del papelón de los chats, era obvio que nadie va a apoyar ese juicio político. Más allá del tema puntual del Consejo de Participación Ciudadana, hay otros juicios en carpeta que estoy seguro la Comisión de Fiscalización, porque preside una correísta, va a apresurar para llegar a los que les interesa, y todos sabemos, ¿no? La ministra Ivonne Núñez y el ministro Giancarlo Lofredo, ¿no? Como yo diría, aprovechando la coyuntura electoral, y no sé si los tiempos les dé. Pero también está esa solicitud de llamar a esclarecer la posición de la presidenta Viviana Veloz, que también ha aparecido en los chats y que de alguna otra manera comprometen su gestión como presidenta del Parlamento, no como miembro de la Revolución Ciudadana, sino como presidenta del Parlamento, en un momento muy crítico para ellos en el tema electoral. Como ADN, ¿han planteado quizás una estrategia para presionar, para buscar votos de las otras bancadas para que efectivamente esos juicios políticos a los dos ministros del actual gobierno no lleguen a darse, sino primero este tema de la Liga Azul? Gracias por su pregunta, Byron, muy importante, y realmente aquí es donde nos damos cuenta de lo que yo decía hace un momento de la fiscalización a la carta. Lamentablemente no existe. Ellos presiden las comisiones, entre las más importantes justamente el tema de la fiscalización y la Asamblea Nacional. Imagínense, Byron y Fernando, yo he presentado por 3 ocasiones cambios del orden del día. ¿Para qué? Para poder revisar cuál fue la metodología que se utilizó para la entrega de los nombramientos provisionales a dedo en la Asamblea Nacional. El 9 de marzo, el 11 de marzo y el 14 de marzo. Les voy a contar.
ninguna ha sido aprobada por parte de la presidenta de la Asamblea. No le ha dado paso a ninguno de estos cambios del orden del día que hemos solicitado como ADN, porque claro, saben que hay mano negra, saben que esto lo hicieron por debajo de la mesa y que como lo que ellos acostumbran a hacer es repartirse los cargos, repartirse las instituciones. Ya vimos el fin de semana en los chats revelados del caso Ligados cómo pretendían repartirse dentro de la Asamblea quien operaba, que es justamente Viviana Veloz, junto al ex consejero Verduga, que por cierto no se encuentra en el país. Los carguitos de 50 solamente quiero 4, pero estos 4 eran los más importantes, eran los que estaban a cargo del lavado de activos, eran de los que estaban a cargo de las bases de datos de todos los ecuatorianos, por decir así, que estamos dentro del sistema financiero. ¿Y para qué? Porque siempre ellos tratan de manipular y ellos son un sistema totalitario, más aún que un sistema autoritario, son un sistema totalitario. Quieren tener el poder de todo y ya nos hemos dado cuenta. Pero Byron, a su pregunta, ¿usted piensa que si yo he pedido 3 ocasiones un cambio del orden del día para que nos explique la presidenta Viviana Veloz por qué los nombramientos provisionales han sido entregados a dedo y por qué únicamente a la gente cercana a ella que está dentro de su despacho o a las parejas de sentimentales de sus asesores? ¿Usted piensa que va a dar paso a un cambio del orden del día si nosotros solicitamos revisar el tema de los chats? Sabemos que no es así, no le va a dar paso. Solamente recordemos, Byron, quién estuvo del lado de Wilman Terán y no dejó que pase el juicio político. Fue la Revolución Ciudadana. Y recordemos quién es Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura, en el que se evidenció cómo metía la mano en el sistema judicial. Entonces, lo que menos quieren es que exista transparencia. Lo que ellos quieren es continuar en la impunidad. Pero ¿no han abierto ustedes la posibilidad de dialogar con otros bloques que, aunque tengan algunas discrepancias, por ejemplo, Construye, podría sumar votos, ¿no?, los cristianos, para mover las fichas tal vez en la comisión o en el pleno, para forzar, ¿no?, a que la presidenta de la Asamblea tenga que modificar esas agendas parlamentarias? Sí, creemos que sí puede existir la voluntad. El problema es que, como usted lo mencionaba, los tiempos no dan, pero sin embargo lo más propicio, lo más adecuado sería poder realizar un cambio del orden del día para poder tratarlo dentro del pleno, pero esto no se va a dar porque no existe la voluntad política de la presidenta, que es de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Ahora, y también está en la lista Mario Godoy, que también pues ha sido muy cuestionado, sobre todo por el último incidente jurídico entre la ministra Ivonne Núñez, la vicepresidenta en funciones que está delegada en Turquía, y la jueza Vera, que incluso se hablaba, no confirmado, de que podía haber sido sancionada. ¿Por qué digo? Porque van contra Godoy también, evidentemente. Ahí, claro, ¿cuál va a ser la posición de ADN? Está en la lista, todavía no hemos conocido nosotros cuál es la información, cuáles son las pruebas de cargo ni de descargo. Mal haría yo en adelantarme a darle un juicio de valor, pero sin embargo en los chats no aparece el actual presidente del Consejo de la Judicatura, pero sí aparece la vicepresidenta Verónica Abad. Vean que lo que señalan en los chats es la pretensión de que cuando ella asumía la presidencia, que era enero, se mande la terna para cambiar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahí está. Ellos son un régimen totalitario. Lo que quieren es tener el poder absoluto de todas las instituciones de control. ¿Por qué? Porque saben lo que hacen, saben, y lo que ellos pregonan y lo que ellos quieren es la impunidad, no quieren la transparencia. Y ahí ha quedado develado una vez más que la pretensión de la actual vicepresidenta Verónica Abad es trabajar en conjunto con la Revolución Ciudadana, es aliada de ellos. Veamos que recién hace 2 días se incorpora a una misión que el presidente le dispuso desde diciembre. No había vuelos, dice. Que no Imagínese, había vuelos. Entonces ese es el va y ven, y que toda la ciudadanía debe tenerlo claro, y por eso creo que actúan de manera miserable y no merecen volver al Ecuador. ¿No cree usted que ADN y el gobierno están pagando la factura de haber pactado, haber acordado con la Revolución Ciudadana
designación de cargos importantes en la Asamblea. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora también, por ejemplo, la Comisión de Justicia, que la preside un asambleísta de Manabí, Fernando Cedeño, de la Revolución Ciudadana, también ya ha pedido manejar el tema que me parece que no tiene competencia de lo que ellos llaman el caso Petronovoa, ¿no? De esto de acusar al mando del presidente, en fin, de los temas esto de tráfico de combustible, como le quiera denominar, cuando no sería competencia exclusiva de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Por qué le digo esto? Porque si suma la de fiscalización, la de justicia y otras, evidentemente la Revolución Ciudadana tiene un objetivo, que es el objetivo político de desacreditar al presidente y o a su entorno. Entonces, claro, por eso le digo, ¿cree usted que fue un error político del momento? Bueno, recordemos que al inicio de este periodo legislativo, nosotros como bancada ADN no existía una mayoría, así que esto fue un consenso entre todas las bancadas, entre todas las tiendas políticas. Mal se haría inculpar a ADN, más bien lo que se trató de hacer es que exista un acuerdo para poder tener gobernabilidad, que es lo que el país requiere para poder trabajar en conjunto por las necesidades del Ecuador. Pero ahora no hay gobernabilidad. Pero lamentablemente, justamente al tener ya acercarnos a la parte electoral, pues se fueron desencantando realmente las pretensiones que no eran el país, sino su tienda política. Pero aún más allá, Byron, recordemos que todo esto viene desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, se puso firme y no permitió que un sentenciado por casos de corrupción, como es Jorge Glass, se escape del país, claro, como ya lo hizo una ex ministra de la Revolución Ciudadana que se escapó, recordemos, en el gobierno pasado, se escapó de una embajada y era Argentina. Lo mismo que pretendía hacer Jorge Glass. Tiene que pagar, no ha pagado ni siquiera devuelto un solo centavo de lo que se nos robó a los ecuatorianos. Así que estas decisiones firmes y valientes de nuestro presidente Daniel Noboa son las que han hecho que la Revolución Ciudadana trate de legitimarlo ante la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo evalúa la agenda parlamentaria del gobierno de ADN en este año, bueno, más allá de estos últimos meses al frente de la presidenta Veloz? Digo esto porque, claro, más allá del número de leyes, es la calidad de leyes que a los ciudadanos nos afecta o nos favorece nuestra calidad de vida. Por ejemplo, la ley más apagones, nunca se pudo concretar nada en cuanto a inversión privada o pública en el tema de la generación eléctrica. Mucha gente criticó también que lo del IVA no sirvió para el tema de seguridad, sino para sumar dinero a la caja fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa sensación en algunos sectores de que efectivamente, más allá del número de leyes, esas leyes no necesariamente contribuyeron a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Qué percepción tienen ustedes desde adentro del Parlamento? Bueno, Byron, entre sus preguntas sobre el tema del IVA, de los 3 puntos, recordemos que se dijo que esto era para el tema de seguridad. Pero ¿cómo nosotros le pedimos a las multilaterales que nos desembolsen dinero si nosotros estamos adeudándoles, si nosotros no tenemos una economía sólida, una economía estable? Lo que hizo el presidente con esto es justamente ponerse al día. Imagínese que él recibió un país con $4,000 millones en reserva. Ahora se duplica esas reservas. Y ya ha dicho la Revolución Ciudadana que van a venir y van a topar, van a coger esa plata y que no van a pagar a ninguna multilateral, ¿no? Entonces, lo que el presidente ha hecho es ser responsable con la economía del país, direccionar, ir en un solo camino. ¿Y justamente para qué? Para de ahí sí poder pedirle a las multilaterales que nos puedan dar estos desembolsos que necesitamos para poder equipar a nuestras fuerzas públicas, tanto a la Policía Nacional como a nuestras Fuerzas Armadas, que necesitan ahora en este combate que tienen contra el crimen organizado transnacional. Pero va más allá de eso, Byron, va más allá del tema de las reformas económicas urgentes que consideramos nosotros que sí han sido importantes y que sí han ayudado en la parte económica, a darle un respiro en la parte económica del país. Va en los temas que justamente ellos están criticando. Critican que hay inseguridad. Pero mire, desde octubre del año anterior se encuentra en la Asamblea Nacional el cambio, la reforma al artículo 5 de la Constitución que propuso el presidente Daniel Noboa para poder traer nuevamente a las bases militares extranjeras. ¿Qué han dicho?
que no lo quieren. Nosotros, ¿qué proponíamos? Que se pueda realizar en los tiempos mínimos, porque usted sabe que la ley orgánica de la función legislativa establece un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Para el primer debate, el tiempo mínimo es de 30 días. Nosotros logramos aprobar un calendario para que sean los 30 días. Y se pueda dar antes del mayo. Y que se pueda dar justamente este referéndum, porque recordemos a la ciudadanía que esto no es algo que el presidente dice se hace o la Asamblea Nacional, sino que es el pueblo ecuatoriano en las urnas quien vía referéndum va a decir si está o no está de acuerdo con esta reforma al artículo 5. Queríamos nosotros que se realice en la segunda vuelta, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya tiene una planificación y tiene un presupuesto. Pero sin embargo no lo hicieron, se realizó el calendario, aprobamos en la mesa legislativa que es presidida por justamente una de las asambleístas que quiere traer los ecuadólares, como es Gisela Garzón. A finales del mes de diciembre teníamos que realizar el primer debate en la asamblea, nunca se topó, recién lo tratamos hace 2 semanas. Imagínense que un tema tan importante como la presidenta de la asamblea le dio el micrófono únicamente a 4 legisladores, no nos dio a nosotros como Acción Democrática Nacional, yo soy parte de esa comisión ocasional, no me dio la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es realmente su interés? El interés no es que el Ecuador salga de la inseguridad, más bien es, como ya lo ha dicho su líder máximo, como es Rafael Correa, que ojalá que el país se siga hundiendo, porque ellos van a venir a salvarlo. Imagínense en qué cabeza cabe eso, en qué cabeza cabe que se quiera ver mal a un Ecuador, a nuestra patria, al lugar donde nacimos, únicamente para poder regresar. De eso no se trata. Asambleísta, pero hay que decirlo, más allá de la consideración política, estamos mal, el país está mal. Y no ha logrado solucionar el presidente Noboa en este tiempo que asumió los problemas y se han complicado ahora por los fenómenos naturales, por problemas que se escapan del presidente y de su equipo. Pero, por ejemplo, en la seguridad, la sensación de la población es que vivimos un momento de inseguridad permanente. De aquí a unos años. Todos los días hay muertos. Muertos, pero no solamente los muertos, el vehículo que se queda estacionado, la persona que se va, extorsiones. Entonces, más allá de lo político, yo quiero que salgamos del escenario, porque sabe, asambleísta, si hay algo que nos hace daño es esto que usted ha referido, el correísmo y el anticorreísmo. O sea, eso nos hace daño. Los que estamos en la mitad queremos soluciones y las soluciones no llegan. Más allá del correísmo, lo que diga Correa, lo que diga su bloque, lo que diga, queremos soluciones y no vemos soluciones. El problema, Fernando, aquí es el presidente es un presidente que resuelve. Créame que si no fuera así, nosotros estaríamos peor de lo que se puede, de las perspectivas que se pueden tener, de las percepciones que se pueden tener. Sin embargo, el presidente ha puesto la casa en orden. Encontró un país, como ya lo dije, un país con crisis multidimensionales, de las cuales no se puede salir de la noche a la mañana. Y mucho peor aún si se tiene a todas las instituciones en contra, queriendo sabotear, queriendo que no se salga adelante, queriendo que no se trabaje para los ecuatorianos. El presidente de la República está tratando de hacerlo, pero imagínense, la Asamblea Nacional, en lugar de poder ayudar a que estas reformas o las leyes que van a beneficiar a los ecuatorianos se realicen, lo único que hace es en cada sesión plenaria exhortar a las cosas que está haciendo el presidente de la República. Las primeras leyes, y no ha pasado nada. Eso es lo que me estaba refiriendo hace un momento, Fernando, y lo dije. El tema del IVA ha servido ¿para qué? Para poder estabilizar nuestras finanzas públicas. El para tema eso no ha apagones, servido. ve, y tuvimos apagones. ¿Sabe cuánto No le se pagan perdió? los proveedores todavía. Sí, se les ha Bueno, pagado ayer a hubo los un plantón proveedores, ahí de 200. incluso, que le pero hay deben que ver 20 también quiénes millones. son los que, hay que ver quiénes también son los que están, pues, Byron, porque quiénes están detrás de estos shows que tratan o estos escándalos que tratan de hacer,
justamente para poder seguir debilitando la imagen del presidente Daniel Noboa. O sea, eso de los proveedores externos, ¿cree usted que tiene una relación política electoral? Sin duda, obviamente, porque imagínese, Están salen quebrados. también Natalie, los... están quebrados. Sí, Pero no, ese y no es un aquí tema hemos del entrevistado presidente Daniel Noboa. a la señora Tatiana Pilatazzi varias veces y ella justo me escribió y me dijo, Byron, apóyenos, nos deben desde septiembre. ¿Sabe qué? Me mostró un documento que se lo puedo compartir. La directora de política fiscal del Ministerio de Finanzas le dice que la prioridad es pagar la deuda externa y que a ellos proveedores tendrán que esperar. Entonces, incluso hasta las formas, asambleísta, usted sabe, esas cosas, más allá de que sea cierto, hay ciertas cosas que no se debería decir. No sé si usted me entiende, porque claro, detrás de esos 200 proveedores hay familias, hay gente que vive, y son microemprendimientos de empresas chiquitas de 20 familias, de 40 empleados. Entonces, no sé si ahí están mezclados los intereses políticos de la oposición. Realmente. Mire, Byron, se ha pagado 15.725 millones de dólares a los proveedores. Y no es una deuda que nosotros la empezamos. Incluso parte de esto que se ha cancelado han sido obligaciones de la época de heredadas Lazo, sí. de otros gobiernos anteriores. Pero el presidente está poniéndose al día. Pero lamentablemente lo que hay que decirles y que muchos piensan es que el Ecuador tiene mucha plata y no es así. Más bien lo que el presidente de la República está haciendo es solventar para poder pagarles a todos. Se les ha pagado a las dializadoras, se ha pagado al tema de Solca. Se ha puesto al día incluso con una deuda de los docentes comunitarios, una deuda de más de 20 años que existía. Dígame, ¿qué pasó en la época cuando la Revolución Ciudadana fue gobierno? ¿Por qué no les pagaron? Gente que incluso, docentes que han muerto sin haber recibido un derecho como es el pago de sus pensiones. Pero este presidente, al que se le acusa de mucho y no se le ve lo que ha hecho, se puso al día y les pagó una deuda desde hace más de 20 años, Byron. Lo que más tiene el presidente es predisposición de poder sacar al país adelante. Pero lamentablemente él está trabajando en soledad y está tratando de hacer todo para poder salir de las crisis en las que nos encontramos. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana, cambiar a un país que estaba en ruinas, sacarlo de las crisis en las que se encontraba. ¿Cuál es su opinión sobre la relación, ya nos queda un minuto, del presidente con la vicepresidenta? Que todo el mundo seguía, porque finalmente estaban en la papeleta, la escogió él, ¿no? No la escogimos nosotros, ni la Revolución Ciudadana, ni nadie. Y tiene, cada día uno se sorprende más de lo que ha sucedido con la vicepresidenta Verónica Abad. Bueno, creo que las actuaciones de la señora Abad han sido evidenciadas, han sido claras. Justamente en los chats aparece ella, está trabajando con la Revolución Ciudadana. Simplemente usted, si tiene a un compañero de fórmula en el cual no confía o en el cual se dio cuenta que es una persona que le va a traicionar y que en lugar de ir por el mismo camino de decencia y de transparencia va a ir por el camino de la oscuridad y de la impunidad, pues lo más coherente es hacerse a un lado. Muchas gracias, asambleísta, por haber atendido a la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un excelente día. Gracias. La asambleísta Natalie Murillo de ADN, que nos ha dado a conocer un poco lo de la agenda y también la agenda legislativa y lo que está ocurriendo en la parte política en